Romanos capítulo 7, versículo 1 al 3. Amén, hermano. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Amén. Poderoso Jesús, aleluya. Gloria a Dios. Vamos a esperar que todo lo encuentre, poderoso Amén, Jesús. hermano. Aleluya. Gloria a Dios. Romanos capítulo 7, versículo 1 al 3. ¿Todo lo tiene, pueblo? Amén. Amén. Y la palabra del Señor se lee honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Amén. Amén. Y a su letra dice: ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Poderoso Jesús. Gracias, Jesús. Oremos, iglesia, que sea el Señor en esta hora hablándonos a cada uno de nosotros, poderoso Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venimos delante de tu presencia, Señor, en esta hora, dándote gracias, Padre, dándote la honra, dándote la gloria y dándote toda la alabanza, poderoso Dios, porque solamente, Dios amado, tú eres digno de recibir honra, de recibir gloria, Padre. En esta hora, Dios todopoderoso, en tus manos ponemos esta palabra, Dios amado, que seas tú, poderoso Dios, dándole entendimiento, el discernimiento, Padre, para poder predicarla conforme a tu voluntad, Dios amado, y que no sea yo hablando, sino tu Espíritu, Cordero de Gloria, Padre. En tu nombre, Cordero de Gloria, te pedimos, Padre, que toda opresión del enemigo, Padre, toda obra del diablo que en esta hora quiera estorbar, poderoso Jesús, en tu nombre, poderoso Dios amado, es reprendida, cancelada y echada fuera por el poder de la palabra, Espíritu Santo, Padre. Que tu pueblo, poderoso Dios, cada uno de los que estamos en este lugar, Padre, recibamos, poderoso Dios, tu palabra. Señor, ayúdame, Espíritu Santo, a no agregarle ni quitarle esta palabra, Señor, sino hablar conforme a lo que está escrito, Dios amado, Padre, porque yo sé, Dios amado, que te daré cuenta, Señor. Oh, bendito y alabado sea el Dios todopoderoso, Padre. Y yo te daré la honra y la gloria, Señor amado, porque reconozco, Padre, que sin tu ayuda no soy nadie, Señor. Aleluya. Mi fuerza depende de ti, Dios todopoderoso, Padre. En el nombre de tu Hijo amado, poderoso Jesús de Nazaret, Cordero de Gloria. Amén, Señor, y amén, poderoso Gloria a Dios. Dios. Te adoramos. Puede sentarse, iglesia del Señor. Amén. Bendecimos el nombre del Señor, iglesia, porque el Señor es bueno y maravilloso con cada uno de nosotros. Para empezar, iglesia, el Señor hace unos meses atrás, poderoso Dios, me incomodaba que estudiara, poderoso Dios, 3 puntos, poderoso Dios, que son bien importantes que nosotros como cristianos lo sepamos, y así Amén. también la nueva generación que viene creciendo, poderoso Dios. Y empezaba yo a indagar en la Biblia, iglesia, y el Señor, poderoso Dios, en su misericordia, poderoso Rey de Gloria, me hacía que yo escudriñara diferentes 3 puntos, poderoso Dios, que es el adulterio, la fornicación y el divorcio. Aleluya. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Conforme a la palabra, iglesia, vamos a ir explicando qué significa cada uno de estos puntos, para que usted y yo entendamos qué es lo que el Señor nos quiere hablar en esta Amén, hora. hermano. Porque mi Aleluya. intención, iglesia, en esta hora no es dañar a nadie, poderoso Jesús, sino hablar conforme a lo que está escrito en la palabra del Señor. Aleluya. Punto número 1, iglesia, la fornicación. Sí. Sabemos, iglesia, que la fornicación es un pecado terrible delante de los ojos. Es un pecado, iglesia, que delante de los ojos del Señor es abominación, poderoso Jesús. ¿Cuál es el término, bendito sea el Señor, de la fornicación? Relación sexual de una persona estando casada, poderoso Jesús, de una persona que no está casada
con la otra persona. Bendito sea el Señor. Eso quiere decir, iglesia, cuando dos personas se unen, poderoso Dios, pero no están casados delante del Señor. Aleluya. Ese pecado Dios lo aborrece. Ese pecado Dios lo aborrece, y es necesario, iglesia, que como predicadores le hagamos saber al pueblo este pecado. Aleluya. Porque déjeme decirle, iglesia, que tanto como afuera y adentro de la iglesia se ve este pecado. Amén, hermano. Porque hay personas que aún conociendo del evangelio no quieren dar ese paso de llegar lo que es al matrimonio, poderoso Dios. ¿Verdad? Hacer aquellos votos matrimoniales delante del Señor. Y eso delante del Señor no es agradable. Amén. Quiero que busque en Corintios, Jesús. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 9 en adelante. Aquí el Señor se está refiriendo a aquellos que están dentro de la iglesia y también afuera. Cierto. Oiga lo que dice, poderoso Dios, a su letra. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo aquí, iglesia? El apóstol Pablo les dice que tiene que mantenerse una distancia con el fornicario o la fornicaria, pero no explícitamente dice con los del mundo, porque usted sabe que afuera hay bastante de eso. Amén. Aleluya. Pablo se está refiriendo en la congregación. Amén, Y dice hermano. más adelante: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, Cierto. o ávaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con tal ni aún comáis. Sí. Hablando de un mundano completamente. Todos sabemos, iglesia, que cuando una persona viene al evangelio, tal vez es un matrimonio, pero en sí tal vez no están casados. Y con el transcurrir del tiempo, por eso es necesario explicarle a la gente nueva qué es la fornicación. Cierto. Porque ese pecado, poderoso Dios, delante del Señor no le agrada. Sí, amén, hermano. Porque Dios aprueba, iglesia, el matrimonio cuando hacen votos delante, primeramente, que van a las leyes terrenales, ¿verdad? Y es opcional si quieren presentarse delante del Señor. Amén. Pero lo que leímos en el libro de Romanos es en la ley, poderoso Sí. Jesús. Pero imagínense, iglesia, que hayan hermanos o cristianos en estos tiempos que teniendo 10, 15 años en el evangelio y están en fornicación y no quieren casarse. Ay, Oigan lo que la Biblia dice. No lo digo yo, lo dice la Biblia. amén, hermano. Que ni aún comáis con los tales que llamándose hermanos estén en fornicación. Amén. Sí. Esto es duro, iglesia, Amén, hermano. porque eso Dios no lo aprueba. Amén. Cierto. Porque qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera, dice Pablo. Sí. ¿No juzgáis vosotros a los que están adentro? Hace una pregunta el apóstol Pablo. Porque a los que están afuera Dios los juzgará. Oiga también, iglesia, el hecho que los que están afuera y no conozcan de Dios, también Dios los llamará a juicio. Amén, hermano. Porque hay muchos también afuera que están en fornicación. Y es cierto, aunque no lo sepan, no tengan el conocimiento del Señor, pero el Señor los va a juzgar. Sí, amén, hermano. Porque la Biblia es clara, iglesia, que para Dios no hay acepción de personas. Amén. Aleluya. No solamente porque nosotros conocemos de la verdad, Dios nos va a juzgar, y que de aquellos que no conocen y están en fornicación. Cierto. Quiero que busque también, poderoso Jesús, en Tesalonicenses. Bendito y alabado sea el Señor. Poderoso Jesús, aleluya. Bendito sea el Señor. Aleluya.
Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. Y dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Sí, amén, hermano. Allí le da a entender a todo aquel y aquella que no está casado y está viviendo con su cónyuge, pero delante de Dios no está bien. Es cierto. Que cada uno de vosotros sepa tener a su propia esposa en santidad y honor. Oiga bien, iglesia, en santidad y honor. Pero déjeme decirle, ¿cómo una persona puede decir: oh, es mi esposa, es mi esposo, pero no están casados? Eso no es estar en santidad delante Amén, de hermano. Dios. Cierto. Y dice: no en pasiones de concupiscencia, como los gentiles, que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo, como ya os hemos dicho y es testificado. Amén. Así que, iglesia, todo aquella persona que ya tiene tiempo de conocer el Evangelio y no quiere dar ese paso delante del Señor, que vienen, que están juntos delante en esta congregación o viceversa, y no quieren dar ese paso delante del Señor, iglesia, déjeme decirle La rebeldía. que la Biblia es clara, que en ese pecado nadie puede ir al reino de los Sí, cielos. amén. Cierto. Por eso, iglesia, es necesario que tomemos a cuenta, poderoso Dios, todo aquel que está en este error, en este pecado. Que este pecado tiene solución. ¿Y cuál es? Que se casen, que se casen. Amén. Pero si siguen viviendo y no quererse casar, allá hay problema. Sí, amén. Cierto. Punto número 2, poderoso Jesús. Bendito sea el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos, Señor, aleluya. Adulterio. Poderoso Jesús, ¿qué es el adulterio? Relación sexual de una persona estando casada o casado con otra que no sea su cónyuge. Constituye grave infracción al deber de fidelidad que impone la ley del matrimonio. Sí. Vamos a enfocar estos dos puntos, iglesia: el adulterio y el divorcio. Cierto. Y con la ayuda del Señor, iglesia, vamos a desglosar lo que el Señor nos va a hablar en esta Amén. noche. Ya tomamos el punto número 1, que era la fornicación. Y ese pecado, poderoso Dios, tiene solución. Amén. Aleluya. Todo aquel que decide casarse, poderoso Dios, arreglar su vida, eso tiene solución. Pero oiga, quiero que volvamos a Romanos y oiga lo que dice. Bendito sea el Señor. Dice: ¿acaso ignoráis, hermanos, pues? Hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Cuando la Biblia, iglesia, habla de ley, en este pasaje se está especificando en la ley del matrimonio. Porque acuérdese, iglesia, que cuando toda persona, ya sea que no conozca o conozca de Dios, y se va a presentar, ya sea donde el juez, el abogado, el alcalde o quien tenga la autoridad para casar, allí esa persona que los casa les lee todo aquel testamento, poderoso Jesús, y les hace ver las leyes del matrimonio. Amén, hermano. Aún, poderoso Jesús, la iglesia tradicional, yo lo he visto. Cuando una persona quiere casarse, poderoso Jesús, en la iglesia tradicional, ellos lo que le dicen primeramente: tienes que estar casado en lo civil. Sí. Eso es lo que la Biblia cuando dice la ley. Amén. En lo civil, en Así estado es. civil. Aleluya. Cualquier religión, iglesia, si no está casado primeramente por lo civil, no puede casarse por la iglesia. Y además, ante las leyes, poderoso Dios, terrenales, el válido matrimonio es lo civil. Porque déjeme decirle que una persona que solo se case por la iglesia y tal vez tiene algún problema o algo, va y le dice: ¿está casado? Sí. ¿Por dónde? Por la iglesia. Eso no es válido. Sí, amén, hermano. Lo que es válido, iglesia, es el estado civil. Amén. Cierto.
Y cuando la Biblia habla de ley, poderoso Dios, oiga bien qué dice la Biblia. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Déjeme decirle, iglesia, que hay una confusión en estos tiempos, que muchos piensan que habiéndose casado en el mundo, según ellos su punto, y veniendo al evangelio, Dios ya los perdonó. ¡Ay, Dios mío! Déjeme decirle, iglesia, que si una persona se casa conociendo o no conociendo de Dios, es lo mismo. Amén, hermano. Sí, iglesia, es lo mismo. Señor, aleluya. Y muchos, iglesia, en muchas congregaciones están en este Sí, mundo. amén, hermano. Y vamos a ir poco a poco, iglesia, esperando que el tiempo nos ayude también. Aleluya. Muchos tienen esto, iglesia. Oh, no. Es que yo me casé por ignorancia, aún yo no conocía del evangelio, pero ahora que estoy en Cristo, nueva criatura soy. Ok, perfecto. Pero déjeme decirle, iglesia, que cuando una persona se casa que no conozca de Dios, es lo mismo que le dicta el juez o el abogado cuando se casa conociendo del Señor. Amén, hermano. Porque déjeme decirle, iglesia, no hay ninguna diferencia. El mismo juez o abogado quien los casa no conociendo de Dios, Él mismo lo les divorcia. dice que hasta que la muerte los separe. Amén. Y les dicta todos los deberes matrimoniales. Sí, amén, porque yo he hermano. estado en matrimonios civiles que Amén. no conocen de Dios. Sí, amén. ¿Verdad? Y ya sea también la iglesia tradicional, poderoso Dios, cuando se celebra la Eucaristía, Aleluya. el sacerdote es claro y le dice que hasta que la muerte los separe. Sí, Oh, amén. no, dice, es que este matrimonio no fue válido porque yo me casé en la iglesia tradicional, Ay. pero ahora venido al evangelio, poderoso Jesús, ¡Aleluya! todo cambia. Señor bendito. Oiga lo que dice: porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. ¿Verdad que aquí no dice, oh, esto aplica solamente si tú estás en el evangelio? Esto aplica si tú solamente estás en el evangelio, pero si lo hiciste no conociendo del evangelio, Ay, Dios. Ya no hay salvación. poderoso Jesús, aleluya. Y hay una confusión, iglesia, que muchos piensan que por haberse casado en el mundo y no teniendo el conocimiento y haberse devuelto a casar ahora conociendo de Dios, piensan que todo está bien. No. Piensan que todo está bien y que es lo mismo, iglesia. No. Porque Dios, cuando Dios habla en este pasaje, no dice, oh, esto solo aplica a los que conocen de Dios. Ya el que conoce de Dios, pues no, iglesia, dice la Biblia que para Dios no hay acepción de Sí, personas. amén. Dios va a juzgar a todo aquel que aún no conociendo de Él, pero se casó y se divorció. Dios también lo va a traer a Amén, juicio, hermano. aunque Él nunca conoció Sí. del Señor. Porque bien poderoso Dios tuvieron la iniciativa de casarse, aún no conociendo del Sí, Señor. amén. Bueno, me casé, pero no conocía del Señor. El Señor me perdona. Oiga lo que la Biblia dice: porque la mujer casada está sujeta por la ley, ya sea que conozca o no conozca del Señor, al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de Amén. esa ley Amén. del marido. Así que si en vida del marido, oiga bien, iglesia, aquí viene lo más crítico, Sí, duro. poderoso Jesús. Vive Jehová. Si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Y tanto también aplica para el hombre. Amén. Si el hombre que está casado, conociendo o no conociendo del Señor, pero que prometió donde aquel juez, abogado, quien haya sido, amor hasta el fin, hasta que la muerte los separe, y se divorcia y se casa. Ay, Dios mío. Déjeme decirle que el título que la Biblia les aplica a tales personas es adúltero o adúltera. Poderoso Jesús, aleluya. Ahora bien, ¿qué
¿qué significa el divorcio? Es la ruptura del pacto del matrimonio, poniendo fin al vínculo del matrimonio, y deja a los cónyuges sin posibilidad de contraer nuevas nupcias de matrimonio, salvo por causa de fornicación, o sea, salvo por causa de infidelidad. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. En la Nueva Traducción Viviente, iglesia, este pasaje que hemos leído, oigan lo que dice. Ahora bien, hermanos, ustedes que conocen la ley, ¿no saben que la ley se aplica solo mientras una persona está viva? Por ejemplo, cuando una mujer se casa, la ley la une al marido mientras él viva, pero si él muere, las leyes del matrimonio ya no se aplican a ella. Amén. Oiga bien, iglesia, ya no se aplica, ya sea que el hombre o la mujer muera. Pero de lo contrario, si ambos están vivos, iglesia, ahí hay graves problemas. Sí, amén. Quiero que vaya, poderoso Jesús, aleluya, a Mateo 19. El 4 estaba bueno. Poderoso Jesús. Gloria a Dios. A Mateo 19. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Capítulo 9, donde dice Jesús enseña sobre el divorcio. Aleluya. Él les dijo, poderoso Jesús, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adúltera, y el que se casa con la repudiada, adúltera. Sí, amén. Cuando la Biblia habla de por causa de fornicación, iglesia, Aleluya. en esta Nueva Traducción Viviente quiere decir por infidelidad, porque déjeme decirle, sería algo contradictorio que diga salvo por causa de fornicación, si la fornicación solamente es para aquellos que no están casados. Pero ¿cómo una persona que estando casado se le va a llamar fornicación? Cuando la Biblia dice salvo por causa de fornicación, se refiere salvo por causa de infidelidad. Este es un ejemplo, iglesia, me voy a poner yo de ejemplo. Que yo me case, ¿verdad? Ya bien sea yo o con la que me casé me es infiel. Vamos a poner un ejemplo. Ella me fue infiel. Yo estoy en todo mi derecho bíblicamente de darle el divorcio. Pero ahora bien, hay un pero. Aleluya. Que yo no puedo volver a casarme. Sí, amén, hermano. Es cierto. Yo estoy en todo el derecho, Sí, poderoso amén. Jesús. Oh, me fui infiel, me fuiste infiel. Sí. Te doy carta de divorcio. Amén. Pero yo, solo y ella sola. Amén. Amén. Así es, Señor. Poderoso. ¡Qué Jesús. silencio, poderoso Sí, Jesús! amén. Aleluya. Vive Jehová. La sabiduría, aleluya. Jesús fue explícito, iglesia, Amén. porque miren la astucia de estos hombres. Maestro, le dicen, ¿os es lícito dar carta de repudio por cualquier cosa a vuestras mujeres? No. Y Jesús le dice, ¿qué dice la ley? Pues Moisés no mandó a repudiar, a dar carta de repudio, le dijo. Sí, le dice Jesús, sí. Pero Moisés os permitió dar carta de divorcio por la dureza de vuestro corazón. Sí. Porque bíblicamente, iglesia, en el Antiguo Testamento, poderoso Dios, vamos a leer el por qué Moisés permitió dar carta de divorcio. Por lo mismo, por la dureza del corazón del hombre. Quiero que busque, poderoso Jesús, Deuteronomio 24. Bendito sea el Señor. Amén. Deuteronomio 24, del 1 en adelante. Oiga lo que dice. Es el casamiento. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se le entregará en su mano y la despedirá a su casa, y salida de su casa podrá ir a casarse con otro hombre. Esa era el antiguo divorcio. Amén, hermano.
que dice mayormente esto se atribuye, iglesia, que cuando dos jóvenes se casaban y cuando llegaban al hecho del matrimonio, poderoso Jesús, y el hombre descubría que la mujer no era una virgen, él estaba en todo su derecho de darle carta de repudio, porque la Biblia dice por alguna cosa indecente, porque le engañó haciéndole creer que ella estaba una doncella. Y en este antiguo divorcio la mujer podía volver a casarse de vuelta, y también el hombre, pero más Cristo Jesús da otra nueva, poderoso Dios. Es lo que leímos en Mateo 19. Sí, amén. Salvo por causa de fornicación. No, es que en estos tiempos, poderoso Dios, es que ya mi mujer ya no la veo como era antes, Ay, bonita. Señor. Porque yo le dije, Señor, por cualquier causa, maestro. Dios mío. Aleluya. Es que ellos querían lavarse las manos, Sí, ¿verdad? amén. Señor, podemos darle carta de repudio por cualquier cosa. Fácil, No. Por eso, juventud en estos tiempos, que Dios nos ayude a elegir a la persona correcta. Porque déjeme decirle, iglesia, yo he sido testigo, personas ya adultas que se han vuelto, se les murió su esposo, su esposa, y se volvieron a casar, y ahora ellos mismos me comentan, me arrepiento de haberme casado de vuelta. Es que sabe que, iglesia, en estos tiempos la juventud solo anda por la carne, Cierto. solo anda por los deleites de esta carne, poderoso Dios. Piensa que el matrimonio es como tomar atol con el dedo. Ay, Dios mío. Poderoso. Digo yo, Señor, si la juventud supiera por un momento las consecuencias que trae a todo aquel que toma o hace todo esto a la ligera. Oh, porque es bonita, porque es alta, porque es pelo rubio, porque es pelo liso, y estoy enamorado y me voy a casar. Aleluya. ¡Qué silencio, poderoso Jesús! Poderoso Jesús. Sí, iglesia. Y es necesario que a la juventud se le explique esto, que cuando una persona, un hombre y una mujer se comprometen ante la ley, es hasta que la muerte los separe, ya sea que conozca o no conozca del Señor. Porque déjeme decirle, yo vengo de una área, iglesia, donde eso sí era. Señoras, me acuerdo de las abuelas, poderoso Jesús, no, es que hasta que la muerte te separe. Pero es que mire, mamá, esto y lo otro, no, tú ya prometiste, les decía, y no conocían del Señor. No, es la ley, les decía, es la ley, y tú no puedes revocarla. Imagínense ahora, iglesia, cuánto más ahora que conocemos del Evangelio. Quiero que busquen, poderoso Jesús, 1 Corintios. Poderoso Jesús. Bendito sea el Señor. 1 Corintios, capítulo 7, poderoso Jesús. Capítulo 7, Amén, hermano. versículo 1 en adelante, dice: en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, que cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Vuelve a recargar la fornicación, ¿verdad? Que cada uno, dice, tenga su, no dije dos ni tres, su propia mujer o su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntarnos en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Oiga bien, iglesia, aún estando casados, Satanás tienta a los matrimonios.
Porque déjeme decirle, es lo que Dios demanda, poderoso Dios, que la mujer y el hombre cumplan su deber en el ámbito, ¿verdad?, de intimidad. A no ser, dice la Biblia, que se consagren para el Señor. Amén, hermano. Aleluya. De lo contrario, no se tiene que negar la mujer ni el hombre. Sí, amén. Es lo que la Biblia dice, no lo digo yo. Y dice: mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo, o sea, solo. Sí. El apóstol Pablo nunca se casó, iglesia. Sí, amén. Aleluya. Pero como dice que no todos tienen ese mismo don, pues no lo tenemos, ¿verdad? Poderoso. Pero si no tienen don de continencia, cásese. Sí. Allí aplica lo que es a la fornicación, iglesia. Cásese, le dice el apóstol Pablo, en virtud que se estén quemando, poderoso Jesús. Oh, poderoso Dios, es que es mi novia, o es que yo ya no, es que las hormonas se me salen. ¡Aleluya! ¡Vive Jehová! El apóstol Pablo es claro, le dice: cásense si no se pueden contener. Pero si se van a casar, tienen que tener esto. Tenemos que tenerlo en cuenta. Aleluya. Que si violamos algunos de esos pactos, consecuencias tendremos. Amén, hermano. Aleluya. Aleluya. Y sigue diciendo: para los que están unidos en matrimonio mando no yo, dice el apóstol Pablo, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Sí. Ahora bien, esto aplica en la congregación y no solamente aquí, porque a Dios no le agrada, iglesia, que una persona que aunque no conozca de Él, pero hacen votos matrimoniales en lo civil y después deciden separarse. ¿Usted cree que a Dios le va a agradar eso? No, iglesia, porque la Biblia es clara que en ningún momento Dios estableció el divorcio, nunca. Eso fue establecido primeramente por Moisés, fue el primero, pero ¿por qué causa? Por la dureza del corazón Sí, del amén. hombre. Cierto. Y dice: y si se separa, esto es lo más trágico, iglesia, y si se separa, quédese sin casar. Sí. Sí, adiós. Aquí no dice, ¿verdad? Oh, solamente para la iglesia. Esto aplica en general, conozcan o no conozcan. Amén, hermano. Quédese sin casarse, dice. Ya sea que en el matrimonio tengan diferentes problemas, poderoso Dios, o tengan alguna situación, dificultad, y deciden separarse. Pero ninguno de los dos puede volver a casarse. Sí, amén. O, dice la Biblia, Reconciliación. reconcíliese con su marido, y el marido no abandone a su Sí, mujer. amén, aleluya. Déjeme Vive decirle, iglesia, que en un matrimonio, ya sea que no conozcan de Dios, y si se separan y ellos saben que no pueden volver a casarse de vuelta, no es cosa fácil, poderoso Dios, para esa vida. No es cosa fácil. Porque es claro, le dice: quédese sin casarse. O sea, que no tiene, poderoso Dios, que estar uniéndose a otro varón o a otra vida. Y eso, iglesia, es lo que pasa en estos tiempos. Amén. Hay muchas vidas que tal vez que no conocieron del Señor en otro tiempo, pero se casaron, prometieron ante el hombre, primeramente ante Dios y después ante el hombre, aunque no conocían, y que después se separen. Eso delante del Señor es lo mismo. Amén, hermano. Aleluya. Porque déjeme decirle, iglesia, o sea, entonces Dios se contradeciría. Dios también va a juzgar a aquellos que no conociendo de Él, pero se casaron y se divorciaron. Dios los va a juzgar también. Sí, amén. Porque la Biblia es clara que a los fornicarios y a los adúlteros, dice el libro de Hebreos, capítulo 13, Juzgar a Dios. Dios los juzgará. Aleluya. Dios los juzgará a esta vida. En la Nueva Traducción Viviente, en Mateo 19 dice: y les digo lo siguiente: el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio, a menos que la esposa le haya sido infiel. Pero vamos a poner un ejemplo, iglesia. Que se casan dos personas, ¿verdad?
Porque es lo que Dios estableció, hombre y mujer. No hombre con hombre, mujer con mujer. Eso delante de Dios es abominación, asquerosidad, perversa. Delante del Señor. Se casan, ¿verdad? Ya sea que conozcan o no conozcan del Señor. Ahora bien, es un ejemplo. Están los dos casados. Viene la mujer, le es infiel, o el hombre, vamos a poner el hombre, le es infiel a su esposa. La esposa está en toda la autoridad de divorciarse, porque le fue infiel. Pero si él y ella se casan con otra o con otro, hace que con la persona que se están volviendo a casar otra vez sea un adúltero, lo está convirtiendo en una adúltera o en un adúltero. Aunque aquella persona no hubiera estado casada. Pero el hecho que él se haya ido con una repudiada, dice la Biblia, lo convierte a él o a ella en un adúltero. Y esto es duro, iglesia. Aleluya. Y así hay muchas vidas en las congregaciones, iglesia, que están en este pecado. Hace, lo convierte a aquella persona en un adúltero, porque aquí la Biblia lo está diciendo, o en una adúltera. Quiero que busque libro de Juan, capítulo 4, versículo 15. Libro de Juan, capítulo 4, versículo 15. Oiga lo que dice, iglesia. Y esto va para aquellos, oh no, es que yo lo hice en el mundo, yo no conocía del Señor. Pues pues Dios me perdonó, nuevas criaturas somos, las cosas viejas pasaron y todo así. Es cierto. Pero en este pecado, iglesia, solo Dios sabrá qué va a hacer con esas personas. Dice la Biblia que mientras Jesús iba con sus discípulos, de verdad llegó lo que fue a la fuente de Jacob, el pozo de Jacob, en el cual, verdad, dice que llega una mujer que era de Samaria, no era judía, era de Samaria. Era judía, era samaritana, no judía. Dice que el maestro le pide a esta mujer, dame de beber agua, porque el maestro sintió sed, porque él era 100% hombre. Y le dice, Señor, no tengo con qué sacarla. Ahora viene lo interesante. Le dijo Jesús, ve y llama a tu marido y ven acá. Respondiendo, la mujer dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. No lo digo yo, iglesia. Pues salva a la mujer. Ahora bien, ¿qué quiere decir esto? En un matrimonio, ya sea que conozca o no conozca de Dios, si se casó y se divorció con el que está actualmente casado o casada, no es su marido, sino el con el primero que te casaste no se casó. Amén. Amén, hermano. Ante Dios y ante los hombres. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Oiga, esta mujer, 5 maridos has tenido, le dijo Jesús. Ella en ningún momento le dijo, oh maestro, fíjate que tengo con este ya son 6. Ay, Ahí recibió la salvación la samaritana. Y era de Samaria, era samaritana. Sí. Podemos decir que no tenía mucho conocimiento de la ley como los judíos. La perdonó el Señor. 5 maridos has tenido, le dice, y el que ahora tienes no es tu marido. La Nueva Traducción Viviente dice esto, iglesia. Jesús le dijo, ve y trae a tu esposo. No tengo esposo, respondió la mujer. Es cierto, dijo Jesús, no tienes esposo, porque has tenido 5 esposos y ni siquiera estás casada con el hombre que vives ahora. Ciertamente dijiste la verdad. Esto es duro, iglesia. Gloria a Dios. 5 maridos has tenido, le dijo, y el que ahora tienes no es tu marido. Cristo fue enfático con aquella mujer. Ahí le llegó. Aunque ella se hubiera casado, porque el término marido significa esposo.
Eso da a entender que ya están casados. Pero Jesús fue claro y les dijo: el que tienes ahora no es tu marido. Tú, en tu propio conocimiento, o si es mi esposo o mi esposa, pero si te casaste anteriormente, con el que te casaste y te divorciaste, ese sí es tu esposo y tu esposa. Sí, amén. Pero el que ahora tiene no lo es, Sí. o la que tienes tampoco. Bendito y alabado sea el Señor. Quiero que busque, iglesia, Proverbios 32. Es que a veces, iglesia, nosotros transversamos la Biblia a vuestra conveniencia. Amén, hermano. Que Dios nos dé sabiduría. Proverbios 6, capítulo 6, versículo 32. Oiga bien, y aquí la Biblia no dice ya sea que conozcan o no conozcan del Señor. Porque en eso muchos se abajan. Es que yo pues lo hice ignorantemente, no lo conocía. Y, amén. pero verdad que bien tuvo la sabiduría para ir a casarse, ¿verdad? Déjeme decirle, iglesia, que cuando una persona, porque yo ya he estado de testigo, el juez le dice y le dicta todo: amas, prometes respetar a tu esposa hasta que la muerte los separe, le dice. Y siempre, ¿sabe qué? Leen un pasaje bíblico. Amén. O sea que no hay tanta ignorancia, ¿verdad? Sí, amén, hermano. En decir: oh Señor, es que yo lo hice por ignorancia. Es que yo no sabía. Entonces, ¿cómo bien supo que era casarse? Poderoso Jesús. Porque también, iglesia, cuando la persona se casa, el juez es enfático que no se pueden divorciar. Bueno, en el mundo lo hacen, ¿verdad? En el mundo lo hacen. ¡Aleluya! Pero están en graves problemas. En el mundo lo hacen y todo, y pues no, pues, es que pues no funcionó, y pues, pero prometiste. Sí, amén. Imagínense que en la iglesia tradicional son 9 meses que le dan de enseñanza a los matrimonios. Y les dice: ya pasados los 9 meses, se tiene que casar por lo civil y después por la iglesia. Porque no les es permitido casarse primero por la iglesia y después por lo civil. Oiga lo que dice la Biblia: mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. ¿Verdad que aquí no dice oh el inconverso o el que conoce de Dios? ¿Verdad que aquí la Biblia no es enfática? El que comete adulterio, todo aquel que se ha casado. Es falto de entendimiento, corrompe su alma. Oiga, iglesia, corrompe su alma. El que tal hace, heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Amén. O sea, ¿qué quiere decir esto, iglesia? Para que usted me entienda. Una persona que ya está divorciada y se está casada con otro, esa mancha, esa afrenta, ahí la lleva hasta que la muerte le sorprenda. Y ahí está aquello que la tilda como un adúltero o una adúltera. Su afrenta, dice la Biblia, jamás será borrada. Un ejemplo de ello quiero que busquen. Poderoso Jesús. Segunda de Samuel, capítulo 12, 10. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 10. David vivió esto en carne propia, iglesia. David lo sufrió. Fue condenado entonces David. Ya. 12, 10. Amén. Todos sabemos, iglesia, que David, aún él teniendo mujeres al de escoger, dice que Dios le había dado todas las hijas de Israel. Pero cuando la Biblia dice todas las hijas de Israel, eran a todas aquellas mujeres que no estaban comprometidas, que eran doncellas y que estaban en el harén del palacio del rey. Si David, él, quiero estar con este y con esta, es porque Dios así se lo había permitido. Él era el rey. Le quitó la mujer a Urías. Dice que Salomón tuvo casi las 1000, ¿verdad? Mujeres, ¿verdad? Algo así dice la Biblia. Pero David no le bastó, iglesia. Entre tantas mujeres, y podría decir
tal vez más hermosas que Betsabé. Pero en cierta ocasión dice que el pueblo de Israel estaba en batalla, pero David decide quedarse en casa. Ahí donde Satanás muchas veces tienta a la vida, Sí, amén. aquellos que están casados. Y dice que mientras él se paseaba por el terrado de la casa, ¿verdad?, vio a una mujer que se estaba bañando y de aspecto hermoso. El hombre conforme al corazón de Dios. Ahí donde Satanás entró en David, mándala a llamar. A David no le importó que aquella mujer estuviera casada. A David no le importó. Es porque ya Satanás ya lo tenía tan, atrapado a David, que no le bastó, iglesia, sino que se acostó con Betsabé, dice la Biblia. Ahora viene lo más terrible, iglesia, que dice que esta mujer queda embarazada de David. Aleluya. Y fíjese que dice la Biblia en Deuteronomio 23, dice que no entrará ningún bastardo en la congregación del Señor. ¿A qué se refiere esto, iglesia? Todo aquel hijo que no había nacido bajo el hecho matrimonial, Dios lo consideraba un bastardo. Ahora bien, preguntémonos el por qué Dios no permitió que el hijo que David concibió en adulterio no naciera. Bueno, nació, pero se murió. El Señor se lo llevó. Es porque ese niño iba a ser afrenta, iba a ser burla. Mira, aquí está lo iban a despreciar. Y dice la Biblia que no entrará ningún bastardo ni hasta la quinta, hasta la 10ª generación, les dice. Esa era la ley que Dios había impuesto, iglesia, en esos entonces. Que todo aquel hijo o hija que nacía y no nacía en el hecho matrimonial era considerado un bastardo. Ahora entendamos por qué Dios se llevó a aquella criatura. Dios no iba a permitir, iglesia, que aquel niño naciera fruto de un adulterio. Y después aquel niño tendría que sufrir las consecuencias de los padres, a que lo iban a estar señalando. Mira, ahí está el hijo de los adúlteros. Mira, ahí está el fruto del adulterio de aquellos dos. Y Dios, qué grande misericordia, mejor prefirió llevarse a aquella criatura. Y Dios fue enfático y le dijo a David que él se iba a llevar a ese niño, ciertamente iba a morir. Y volvamos, iglesia, donde les dije, 2 de Samuel 12:10. Pero imagínense, iglesia, Dios ya le había revelado al profeta Natán, ¿verdad?, la condición de David. Y viene Natán y amonesta a David y le dice: por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu esposa. Aquí es donde aplica lo que leímos en Proverbios: su afrenta jamás será borrada. Jamás. David tuvo que pagar un precio tan alto, iglesia, ese fruto de ese adulterio. Que Dios nos ayude. Y aquí la Biblia es clara y les dice: por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Jamás. De la casa de David. Es lo que leímos en Proverbios, que el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Vergüenza, dice, y afrenta hallará. Poderoso Dios, y su afrenta jamás será borrada. Ahora pregunto, iglesia, ¿será que solo esto aplica para los que conocen de Dios? ¿Y qué de aquellos que no conocen de Dios y lo hacen? Es que muchas veces, iglesia, está ese concepto: no es que solamente para los que conocen de Dios. Pero el mundo bien sabe que es casarse. Amén, aleluya. Y si ellos lo hacen, poderoso Jesús, y se divorcian, aunque ellos no conozcan de la Biblia, pero ellos delante de Dios están mal. Amén. Amén, aleluya. Quiero que busque Romanos 2:11. Romanos 2:11, oiga lo que dice, iglesia: porque no hay acepción de personas para Dios. Oiga, Ahí está la palabra. no hay acepción de personas. El hecho que conozca
o no conozca de Dios, Dios también lo va a traer a juicio. Amén. Porque todos los que sin la ley han pecado, aquí se refiere a los que no conocen de la ley, iglesia, o sea, la palabra del Señor. Porque todos los que sin la ley han pecado, sin la ley también perecerán. O sea, también serán castigados aquellos también, aunque no conozcan de Dios. Y dice, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Ahí se refiere a nosotros, Sí, los amén. que conocemos de la palabra. Amén. Tanto como los que no conocen y los conocen serán juzgados, Sí, amén. según sus obras. Amén, aleluya. Y sigue diciendo, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley por naturaleza, lo que es de la ley, poderosos, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Oiga bien, dice que aunque los gentiles no conozcan la ley, pero ellos hacen lo que es de la ley. O sea, iglesia, que no hay excusa para decir, oh Señor, es que fíjate pues que no te conocía y toda la cuestión. Aleluya. Ahora bien, iglesia, ¿será que para esto hay perdón? Hay un contraste. Usted me podrá decir, oh, pero como David cometió adulterio, Dios lo perdonó. Sí, quiero que volvamos de vuelta a 2 de Samuel capítulo 12. Segunda de Samuel capítulo 12. (13) 12:13 le dice: entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. En la ley, iglesia, todo aquel que cometía adulterio era pedrado. Lo mataban, ya sea el hombre o la mujer, lo mataban. Pero mire, tanto era la misericordia de Dios para David, iglesia, que Dios le perdonó ese adulterio, pero no lo dejó sin castigo, ¿verdad? Amén, aleluya. Es que muchas veces nosotros, oh, Dios me perdonó y todo, sí, pero el castigo viene. Amén. Sí, iglesia, Dios nos perdona de vuestras rebeliones, pero también nos pasa, ¿verdad? La vara. Y esto es como motivo de corrección por lo que tú hiciste. Aleluya. Ahora bien, ¿por qué Dios perdonó el adulterio de David? Si en la ley estaba, pues que tenía que morir. Aleluya. Ya Natán estaba muerto, iglesia. Pero déjeme decirle una cosa, si Natán hubiera estado vivo, Dios no aprueba ese matrimonio entre David y Betsabé. Dios no lo aprobara. Y por eso mismo, iglesia, es que Dios le quita la vida a aquel niño, a aquella criatura inocente, iglesia. Sí, amén. Aleluya. Aquella criatura, iglesia, que tuvo que pagar las consecuencias del pecado de aquellos dos. Pero ahora bien, iglesia, ¿qué de aquellos que ambos están vivos y dicen, el Señor ya me perdonó? Sí, la Biblia es clara y dice que todo pecado, ¿verdad?, al hombre le será perdonado, cualquier índole de pecado. Sí, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Esa nunca será perdonada, iglesia, al hombre, ni en este siglo ni en el venidero. Amén. Aleluya. Pero ¿sabe cómo Dios puede perdonar a un adúltero? Es que esa persona se aparte del adulterio y se arrepienta, Dios lo perdona. Pero si esa persona sigue y está, no, es que yo voy a permanecer aquí, no. ¿Será que Dios perdona a esa gente, iglesia? Mi intención, iglesia, en esta hora no es infundirle miedo ni nada. O usted podrá decir, pero a él no le compete porque él no está casado. Sé que es que yo no le vengo a hablar, iglesia, cómo es que usted tiene que llevar su vida matrimonial. No, porque yo no he tenido experiencia. Pero conforme lo que la Biblia dice, sí se lo puedo decir. Amén, hermano. Aunque no esté casado. Amén. Y le digo al Señor que el día que sea, que me ayude. Porque déjeme decirle, iglesia, que en estos tiempos podrán haber jóvenes y jovencitas,
Oh, bien vestiditos, bien ataviadas y todo. Aleluya. Y gloria a Dios por eso. Pero Dios conoce lo interno de nosotros. Amén. Porque déjeme decirle, iglesia, que también en estos tiempos en las iglesias, en las congregaciones se da bastante el divorcio por lo mismo. Santo Dios. Ya. Oh, que es que fíjate que al principio pues era un pan de Dios, una miel, un miel era él. Pero transcurrido el tiempo, ¿verdad? Empieza todo aquello. Oh, que mi mujer es tóxica, que no sé qué, y empiezan, ¿verdad? Sí, iglesia, ¿sabía usted que tanto como hombres y mujeres, hay mujeres que quieren tener a sus maridos, a sus esposos? No, es que yo mando y que yo soy. Ay, Dios mío. Mira, iglesia, es que a mí nadie me lo ha contado, yo mismo lo he visto. Bendito Jesús. Alabado. Yo mismo lo he visto, iglesia. Y digo, Señor, y conocemos de tu palabra. Sí, hermano. También el hombre. Sí. Y digo, Señor, esto, Señor, me está ayudando, Señor, a no irme a lo loco, Señor. Oh, porque está bonita. Oh, porque es hija del ministro, es hijo del ministro, porque está en un privilegio, Señor. No, aleluya. Oh, porque es el que predica, el hermano, el hijo del pastor, de la pastora, o el hijo del líder. Oh, ese te conviene, esa te conviene. Dios conoce su corazón y conoce el mío también. Gloria a Dios. Que Dios ayude a esta juventud, iglesia. Y usted también como padre explíquele también. Sí, iglesia. Aleluya. Explíquele también a sus hijos. Porque por eso es que mucha juventud, iglesia, se va y después se arrepiente, iglesia. Porque nunca les han explicado. Porque déjeme decirle también, una persona que esté en fornicación o en adulterio o esté divorciada, recasada, no puede predicar de estos temas. Sí, amén, hermano. Sí, Sí, iglesia, tiene razón. no se puede. Ahora bien, sé que podrán surgir muchas preguntas en usted, pero mire, hermano predicador, ¿y qué de aquel esposo que me maltrata, me golpea, me hace esto y lo otro? Vamos a tocar el ámbito que no conozcan del Señor. Aleluya. La Biblia no especifica, iglesia, que una persona se tiene que divorciar porque el marido la maltrata, pero lo puede hacer, pero no volver a casarse. Pero ahora bien, si ya la mujer está en los caminos del Señor y el hombre la maltrata o la golpea o hace cualquier cosa, esa mujer tiene que poner a ese hombre, doblar rodillas para Amén. que el Señor lo cambie. Aleluya. Porque la Biblia no es explícita, yo me voy a divorciar porque mi marido me golpea y todo. Podemos decir, la Biblia no habla. Pero imagínense, tampoco la mujer puede estar aguantando maltratos del hombre, ¿verdad? Amén. Cierto. Se puede separar, pero no volver a casarse. Sí, clarito. O que se reconcilie. Sí. Pero ahora bien, vamos a hablar de las que conocen de Dios. Porque hay iglesia, hay mujeres que están en los caminos del Señor y su hombre, su esposo es inconverso. Amén. Aleluya. No conoce del Señor y las maltrata. ¿Qué tiene que hacer esa mujer? Orarle, pedirle al Señor, ayunar, Amén. unirnos todos en clamor para que Dios cambie ese hombre y lo transforme y no llegar al divorcio. Gloria a Dios. Porque también la Biblia habla, iglesia, en 1 Corintios 7 dice que si una mujer o un hombre tuviera una esposa o un esposo que no fuera creyente, pero que estén casados, viene un ejemplo que la mujer sea creyente y están casados, pero el esposo no quiere saber nada del Señor. Dice la Biblia que no lo abandone ni la abandone, porque la mujer, dice, es santificada en el marido y el marido es santificada en la mujer. ¿Qué es lo que tiene que hacer ese hombre, esa mujer? Señor, tú algún día lo vas a traer a tus caminos, Señor. Tú lo vas a traer. Por eso, juventud, no solamente tenemos que andar allá buscando, porque déjeme decirle, iglesia, que el joven o la joven se consiga a alguien allá del mundo, de allá afuera. Oh, bueno, es que yo te amo, te quiero, ok, pero ese con el que tú te uniste no quiere nada del Señor, aún también estando adentro. Amén, hermano. Porque esta iglesia es así.
Parejo. Esto Amén. es parejo, iglesia. Amén. Esto es parejo, iglesia. Es que, que es bien bonita, bien ataviada, que, wow. Pero Dios sabe si verdaderamente esa muchacha o ese muchacho sirve a Dios con sinceridad. No solamente vienen porque mamá y papá nos vean para que me vean. Porque déjenme decirle, iglesia, la juventud puede andar bien ataviada, podemos andar bien atraviados, pero muchas veces hay rebeldía. Cierto. Sí, iglesia. Y a mí nadie me lo ha contado porque yo lo he vivido y también lo he visto. Aleluya. Sí, iglesia. La Biblia es clara, iglesia, que a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Porque como dice quiero que volvamos ya para ir finalizando, iglesia, a Romanos. Le dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muera libre de la ley del marido, eso es lo que es el matrimonio, iglesia, como dice, es la unión amorosa entre un hombre y una mujer con el propósito de la procreación y crianza de los hijos. También el matrimonio es cuando el hombre y la mujer se unen en una relación comprometida y exclusiva, destinada para durar toda la vida. Ese es el matrimonio, iglesia. Toda la vida, públicamente y de acuerdo con las leyes establecidas en el matrimonio. Sí, iglesia, eso es el matrimonio. Y ya para ir finalizando, quiero que busque, iglesia, poderoso Jesús, aleluya. Gloria a Dios. Quiero que busque Malaquías poderoso Jesús, aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Malaquías capítulo 2 versículo 14, ya para ir finalizando, iglesia. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio, o sea, él aborrece el divorcio. Amén, hermano. Aleluya. Dios, aleluya. Sí, así. Más claro no puede estar. Amén, hermano. Así que el divorcio no fue establecido por Dios. Jehová Dios aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Aleluya. Poderoso Jesús, la Biblia es clara, iglesia. Sí, amén. Porque Dios también traerá juicio para aquellos matrimonios inconversos y que se casaron ante el estado civil y se divorciaron. Dios los traerá juicio también. Amén, hermano. Aleluya. Esto no solo aplica, iglesia, porque déjeme decirle, entonces Dios se contradeciría que solo a nosotros, ¿verdad? Que conocemos de la palabra, y que de aquellos que no conocen, pero lo hacen y tienen razonamiento para hacerlo. Amén, aleluya. ¿Cree que Dios les pasará por alto eso? No. Aleluya. Hasta aquí, iglesia, hemos llegado. Gloria a Dios. Aleluya. Con esta porción de esta palabra, iglesia, esperando que haya sido de bendición para cada uno de nosotros y que entendamos, iglesia. Y como les digo, no es para infundir miedo, porque yo no estoy condenando a Dios. Si hay de esas personas en las congregaciones y que están bajo eso, Dios sabrá qué va a hacer en aquel día, porque la Biblia no especifica más, iglesia, que aquellas personas que persisten estar en eso, aún conociendo del Señor, y piensa
que está bien lo que hizo, porque cuando lo hizo fue en su ignorancia. La Biblia es clara que dice que Dios traerá juicio al fornicario y al adúltero. Sí, amén. Y que Dios ayude también a esta juventud, ¿verdad? Para no cometer los errores que muchas veces la sociedad comete tanto adentro y fuera de la congregación. Que Dios nos ayude, iglesia. Pónganse sobre sus pies, iglesia. Damos gracias al Señor, iglesia, porque el Señor es bueno y maravilloso. En su infinita misericordia, iglesia, el Señor nos ha permitido esta hora haber compartido esta palabra. Padre y buen Dios que estás en los cielos, el altar está abierto, iglesia, si usted anhela pasar, poderoso Dios. Gracias te damos, Dios amado, Señor, en esta hora, Padre, por tu palabra, Señor. Esta palabra, bendito Dios, Padre amado, haya sido de edificación, Padre Santo, para tu pueblo, para cada uno de nosotros, Señor amado. Gracias, mi Dios eterno. A no, Padre Santo, bendito Dios, caer en este error, Padre. Y si alguno lo está, poderoso Dios, ya sea que esté en fornicación, Padre, seas tú tratando, poderoso Dios, Padre Santo, Padre, para que esa vida no se pierda. De lo demás tú te encargarás, Señor de gloria, Padre, y harás conforme a ti te plazca, Señor. Yo te doy gracias, Padre amado, Señor, por la fuerza y la sabiduría que tú me has dado. Yo reconozco que sin tu ayuda yo no hubiera podido hacer nada, Señor. Gracias, Padre Santo, Señor, porque hasta aquí, Señor, tú me has ayudado, Padre. Yo te doy la honra y la gloria, Señor amado, por tu misericordia, Señor. Ayúdanos, Padre amado, a ser diferentes, a ser mejores cada día, Señor. A vivir, Padre amado, de acuerdo a tu palabra, Señor amado, Señor Dios Todopoderoso, Padre. Sea usted, amado Dios, teniendo misericordia, Padre Santo, de cada uno de nosotros, Padre amado, de tu pueblo, Padre. Gracias, Espíritu Santo, y si hay amigos, poderoso Dios, que seas tú tratando con ellos, Padre. Porque tu palabra dice, Dios amado, Señor, que tu Espíritu Santo es quien convence al hombre de pecado, Señor. No somos nosotros, no soy yo, Señor, sino tu Espíritu, Padre. Así como un día tú trataste con nosotros, Señor amado. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo, Señor. La honra y la gloria sea para ti, Dios amado, Padre. Gracias, poderoso Jesús. Recibe honra, Padre. Recibe gloria. Y recibe alabanza, poderoso Dios, Padre, porque tú eres bueno y maravilloso, Padre. Gracias, mi Dios. Alabado sea tu nombre, poderoso Dios. Y así, iglesia, voy a dejar al pastor con cada uno de vosotros. Que el Señor le bendiga. Amén, aleluya. Gloria a Dios, qué bueno. Vamos a orar, hermanos, para despedirlo, ya que el tiempo ya avanzó. Ahí, hermano, les pido por favor que ayude a los servidores a hacer la limpieza, porque ya, hermano, ya estamos 7:30 y a esta hora ya los hermanos entran. Padre, gracias en esta hora, Dios amado, en este momento, Señor, por tu pueblo que hemos estado en esta casa. Le pedimos de manera grande, de manera especial, Señor, que los guarde, que los lleve con bien, Señor amado. Aquellos que salimos, Señor, que vamos para Virginia, guárdalos en gran manera. Los que van para sus hogares, Señor, en esta hora, los pedimos en su nombre bendito. Guárdalos en esta hora, Padre Celestial. Exaltamos y adoramos su nombre, Señor, en esta hora.